¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Radio Pesadilla. Nosotros somos Pesadilla Eterna. Bueno, pues para esta ocasión vamos a tener algo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Esta vez vamos a hablar sobre anécdotas paranormales. Anécdotas paranormales que hemos tenido algunos miembros del equipo de Pesadilla Eterna y en esta ocasión nuestra invitada, Irma. Mucho gusto y pues esperemos que se esté pasando muy bien aquí con el equipo de Pesadilla Eterna. Bueno, pues como siempre vamos a presentar a nuestro equipo. Mi nombre es Tony, soy creador de contenido y parte del equipo creativo de Pesadilla Eterna. Yo soy Víctor G. Muy buenas noches y también soy parte del equipo creativo de Pesadilla Eterna. Hola, yo soy Axel. Ok, para el día de hoy vamos a empezar con algunas anécdotas y algunas preguntas relacionadas a todas estas experiencias paranormales que hemos tenido. ¿Cuál es la experiencia paranormal más fuerte que ha tenido en algún momento de la vida cotidiana específicamente? Bueno, desde pequeña sí he tenido experiencias que podrían llamarse paranormales, aunque hay algunas personas que me dirían que no lo son. Sin embargo, la más fuerte que he tenido ocurrió durante el sueño. Había estado practicando algo de meditación y ese día me recosté, empecé a meditar. Claro que para esto creas el ambiente. Y estaba entrando al sueño profundo y de repente veo una persona parada enfrente de mí. Era una persona que no tenía rostro, no tenía más que la figura humana, pero era como si fuera un pedacito de cielo oscuro. Quiero decir, como cuando pones estrellas, la luna, cosas así, las recortas. Pues así era esta persona. No fue tan aterrador, aunque el impacto fue muy fuerte para mí porque no hay un rostro, no hay nada. Esa persona se da la vuelta, quedando justo de mí a un lado de mi cama, se coloca cerca de mis hombros y me abraza y me dice: yo siempre voy a estar aquí. Sí. No me dio miedo, no tanto, porque en ese momento tenía a mi nietecilla hacia un lado y yo la oía que estaba con su celular. O sea, quiero decir, yo estaba sintiendo esto, a lo mejor era un sueño, pero también estaba escuchando a mi nieta, y en el momento en que pensé en ella, entonces sí me dio miedo. Dije, esta cosa, bueno, pues está así, pero qué tal que se pasa también del otro lado, ¿verdad? Que sí está fuerte. Me dio mucho miedo y entonces con mucho trabajo pude articular palabra y le digo: oye, ¿estás despierta todavía? Y me contestó. O sea, ya no sé si era un sueño, era una realidad, una verdad, algo, pues no sé, pero de qué me pasó. Fantasmas acosados. Y bueno, también como la necesidad de protección, ¿no? Porque al final de cuentas no tanto era el miedo de que estuviera pasando en esos momentos. Y no a mí, sino a mi nena. Ajá, sino que tenía a alguien a quien proteger en ese momento. O sea, muchas de las experiencias fuertes son por eso mismo. Ahora, por ejemplo, dentro de lo mismo, ¿cree que pudo haber sido algo como un sueño lúcido o realmente siente que esa sensación de riesgo, de temor, de decir, ¿saben qué? Pues algo pudo haber pasado en ese momento? No creo que hubiera pasado nada, pero me quedó muy claro que la situación se cortó ahí en ese momento en que yo hablé con él. Como que lo ahuyentó, se fue. Se esfumó. Entonces, esa ha sido, por ejemplo, la experiencia más fuerte que ha tenido. Por el temor que sentí, sí. ¿Y cómo se genera toda esta situación de miedo? Tengo que en el primer momento en que está esta persona a mi lado y que me abraza y me dice que siempre va a estar ahí, no sentí como miedo hasta que recordé que tenía al lado a mi nena. Entonces fue como un alivio a la persona, ¿no? Por así decirlo. Podría ser, aunque pues no.
yo creo que el temor se genera cuando no sabes qué más puede pasar. ¿Qué hay más para allá? Justamente me pasa mucho eso con todo esto como del otro lado, ¿no? Como, bueno, suena muy raro compararlo con películas o series, pero como por ejemplo en Stranger Things, ¿no? Como Sí. El otro lado, que hay más allá de nuestro mundo físico y que existe, si existe alguna otra dimensión, algún otro, o sea, a dónde va a parar todo al final de cuentas. Bueno, te voy a contar otra situación que pasó justo en ese tenor de qué pasa, ¿no? Y comparándolo con algunas películas, que parece peliculesco, pero cuando te pasa, ay, caray. Ay, caray. Bueno, estaba trabajando un día, hasta muy tarde en la noche, atendiendo, no, perdón, esta vez no estaba atendiendo, estaba sentada trabajando, acababa de llegar a ese lugar y tenía que revisar mucho documento. Entonces, ni siquiera era tarde, era como, no sé, 8:30 de la noche. La oficina está frente a una avenida, justo es un eje, pasa mucho camión, se oye mucho ruido. Entonces yo estaba trabajando, hay un ventanal muy grande y veía pasar los camiones y todo. Y de repente, como en esas películas en que todo se detiene, dejo de escuchar ruido, como si me hubieran tapado las orejitas. Y ya no se ve movimiento en la calle, nada más soy yo. Nada más estoy yo ahí. Y levanto la vista y veo algo que no era una figura, no era una persona. Era como cuando rayas una hoja blanca, así con un plumón muy fuerte, pero como del tamaño de la puerta, ¿no? Así como de 2 metros. Y pasó justo enfrente de mis ojos. Para ese momento yo ya sentía que toda la espalda me punzaba o me daba unos piquetitos de miedo. Y yo me pregunto cómo reaccionaría otra persona, pero en ese momento yo me enojé mucho y dije, no, o sea, voy a seguir aquí, voy a seguir trabajando, voy a venir, me voy a quedar noche y pues no puede estar pasando eso, así que aquí voy a estar, hazle como quieras. Y en ese momento, ¿qué pasó? Se empezó a escuchar el ruido de la calle, ya empecé a ver que todo pasaba, o sea, la vida continua. Y no volví a ver el manchón, ese rayón que vi en ese momento. No, pues sí, es una súper experiencia. Más que nada porque creo que todo el mundo tenemos como este tipo de experiencias inexplicables, ¿no? Más que nada como para nosotros, nuestras experiencias personales o en el día a día, siempre tienen como, pues algo, ¿no? Esa cosquillita. Tal vez otras personas que no creen en lo paranormal, que no se basan en películas. dirían que no es real. Pero, ¿qué tal ustedes, chicos? ¿Han tenido alguna experiencia paranormal? Axel, Vic, que digan, esto juro que pasó, pero no me lo creerían. No, creerían, ¿no? Sí. Exactamente. Como los videos. Axel. Pues a mí pues no. Bueno, no me doy cuenta, no sé, pero por lo menos lo que mi papá me contaba era como que en su tiempo pasaban muchas cosas, porque pues vivir en el campo pues es mucha tranquilidad, pero a la vez como que la misma tranquilidad también tendrá como que muchas cosas ocultas. Pelearse con las brujas en los montes. Con machetazos, ¿no? Ritual. Pues allá solamente pues yo lo que yo he visto pues creo que todo el mundo en el pueblo ya es como algo muy normal que es la Llorona. Ajá. Pues allá en el pueblo hay tiempos en los que pues no hay agua, por ejemplo en estas épocas que hace mucho calor. Entonces la mayoría de la gente pues va al río por agua, va a lavar ropa y todo eso. Y te hace agua para tomar, para lavar ropa. Entonces van al río y siempre pues ven a una mujer. Una vez mi mamá y yo íbamos muy temprano porque pues dice mi mamá, para que nosotros lleguemos a alcanzar como un lavadero en el río pues hay que ir temprano. Entonces nos fuimos como a las 5 de la mañana y si llegamos y pues no había mucha gente.
pero cuando ya nos íbamos acercando como al pozo, vimos una señora que tenía mucha ropa alrededor y que estaba lavando. Dice mi mamá, dice, pues ya me ganaron el lugar. Dice, ya mejor nos regresamos o nos esperamos, porque yo veo que la señora tiene mucha ropa. Y yo me asomé y dije, sí es cierto, pero ¿qué hacemos? Entonces yo en ese momento como que sí me enojé porque dije, pues nos levantamos temprano y resulta que no vamos a poder ocupar el lugar. Pero nos quedamos unos minutos así. Ya cuando nos volvemos a asomar, dice mi mamá, ya no hay nadie. Y yo me asomé también y dije, sí es cierto, ¿qué pasó? Porque ¿cómo le hizo la señora para irse tan rápido? Y pues dice yo no sentí nada, pero dice mi mamá que sí, se le hormigó la espalda y que empezó a sentir como sudar frío y así. Dice, pues entonces no era nadie realmente. Entonces era pues la Llorona que estaba ahí. Se nos apareció la Llorona así a lo lejos, que la vimos que estaba lavando ropa. Pero pues no, como hace su tour por todo México, pues que lavar. Y es que como es un pies. río, Ajá. y como la Llorona pues siempre pues dicen que hace sus apariciones en un lugar donde haya agua. Y aunque no la haya, ¿no? Dicen que donde ha habido ríos pasa la Llorona. Que hubo. Todos lados. En algún momento. Ajá, como Río Mistral. Pues es los que- ríos. Pero no me acuerdo si es una serie, una película, o El si Conjuro. alguien me lo contó, si vi una historia, no me acuerdo bien. Pero se supone que hay una leyenda de una señora que si tú ves lavando ropa en un río, le puedes preguntar cualquier cosa. Creo que sí, era una creepypasta o algo así. Sí, que no ¿verdad? era la Llorona como tal, pero sí creo que era un espíritu que bueno, yo sabía que te podía decir cualquier cosa. O sea, incluso del presente, pasado o futuro, no importaba qué. O sea, si nosotros la vimos, pudimos habernos acercado a ella y preguntarle Y preguntarle cualquier cosa. ¿Quién va a ganar las elecciones? Ah. Sí, van a ganar. Bueno, claro. nosotros, mi hermana y yo, un día sí escuchamos a la Llorona. Y fue un momentito, la vez que ya después ya me acuerdo y me da risa por lo chusco dentro de Ujú. del momento, ¿no? Estábamos ella y yo acostadas platicando y de repente se oye así como un lamento, ¿no? Como el de la película justo, ¡ay, mis Ah, hijos! ok. Así, ¿no? Se oía no muy lejos, no muy cerca. Y le digo a mi hermana, en ese momento le digo, ¿oíste? Y me dice, sí. Le digo, no seas mentiras. ¿Qué oíste? Y entonces ella empieza a decir que escuchó y yo me levanto corriendo a dar una cobija y me voy hasta donde estaban mis papás y les digo, acabamos de oír a la Llorona. Y ella nada más lo cierra, ¿no? Digo que dentro de todo me da risa, pues que haya preguntado, que ella me haya contestado y como yo me agarré de la cobija y corrí, ¿no? Ya cuando me recuerdo estoy frente a mis papás y les estoy diciendo que escuchamos, pues dentro de lo chusco. Lo chusco dentro de lo aterrado. aterrado. Sí, porque Pero- ahorita suena muy padre, ¿no? Pero en el momento. Ah, no sé, te digo. pues sí, Se imagínate. te sueltan los frijoles. Que no saben ni cómo llegas a un lugar para decirles, ay, pobre de mí. Exactamente. Ajá. Así nos pasó también una vez a las 3 de la tarde la Llorona, pasando por atrás de la casa. Digo, pues no sé, ella está muy moderna porque pasó seguramente en carro, porque estaba el puente del distribuidor vial nada más. Seguramente pues también fue de alguna de estas personas, ¿no? Que pone de claxon o un audio, una bocina con Sí. el ruido de la Llorona pasando así. Con los chavos, ¿no? Que salen con su bocinota. Con la bocinota. Y se echan a correr. Bueno, pero cuando yo estaba pequeña eso no existía. Touché. Eso Pero no- sí existían los loquitos, ¿no? Sí, después no yo puedo creo que reproducirlo, ellos- pero con mi voz. que ellos han existido siempre, pero sin embargo, o sea, esta anécdota es pues, cuando estábamos jovencillas, mi hermana y yo, ¿no? O sea, ¿tú no crees que a las personas se les ocurra así como, y si grito como la Llorona en la madrugada? A ver qué pasa. Podría ser, pero no era como que lo común, ¿no? Exactamente, pero hablando de incrédulos, ¿cuál ha sido la experiencia más aterradora que te haya sucedido? Que digas, esto no me lo pueden creer nada. Pues una anécdota.
Pues sí hubo un tiempo en donde decían que, o bueno, yo también la percibía, ¿no? Había una sombra que me perseguía a todos lados. Yo creo que me llegó a pasar cuando iba en la secundaria, la llegué a ver en los pizarrones, o sea, y todos estaban, ¿no? O sea, estaban todos los alumnos, yo estaba entre ellos y de repente pasaba una sombra que no debería de estar ahí por todo el pizarrón. Para eso entonces también iba a natación, entonces me acercaba ya a los vestidores después de practicar la nadada. Y justo ya cuando me estaba peinando en esos espejos enormes donde están los lavabos, yo vi correr, y yo estaba solo en el vestidor, vi correr una sombra por todos los lockers, o sea, como si pasara así alguien, pero era una sombra. Entonces volteo, no hay nadie, ¿no? Por lo regular cuando me pasa algo así, pues digo, es común. Común. No pasa nada, aquí todo tranquilo. Y antes en mi casa, como sale el sol por un lado donde tenemos una ventana, pega todo el sol y se puede ver la sombra de quien pasa, para poder abrir la puerta. Una vez pues fui a la tienda a comprar para desayunar y todo, y cuando llegué mi hermana me pregunta, oye, ¿con quién vienes? Yo, pues solo. Ah, no, pero es que vienes con alguien. No, vienes solo. Me dice, es que acabo de ver cómo pasó alguien. Atrás de tu sombra venía otra sombra. ¿Quién es? Yo, no, es solo. Pienso que es así como de que, tipo anécdota de, ¿no? Que ya tiene tiempo y que en algún momento, pues sí, como decíamos, fantasmas acosadores. Pero ahorita ya no me pasa nada de eso. Y no creo que me pase. Y no quiere. ¿Y cómo piensas que se detiene? Alguien muy importante me dijo que dejara de pensar en eso. Me dijo, Sí. ocúpate. No te preocupes. Y dejas de pensar en eso justamente, ¿no? Y así se va deteniendo, digo, no es muchísimo miedo, pero a veces sí era molesto por el hecho de pues estar solo. Que por cierto, una vez estaba solo, yo vivía en una litera, yo dormía en una litera, y cuando no estaba nadie en casa, todos se habían ido, creo que era un día de descanso, y dije, me voy a quedar otro rato, unos 10 minutos más dormido, ¿no? Y en eso siento que el colchón se sume, como si alguien se sentara, se sumió, y yo no tenía gatos, yo no tenía perro para eso entonces, no tenía animalitos, y sí me saqué de onda, ¿no? Entonces luego volteo y pues no veo nada, pero pues lo sentí, ¿no? Entonces dije, ya me estoy quedando más que todo, qué chido, ¿no? Imaginé Sí. cosas. Sí. ¿Tú, Tony? Pues creo que a mí nada más me pasó algo como de, bueno, entre tantas cosas que me han pasado, una de ellas creo que fue la más, pues no la más fuerte, pero sí fue como que la que más recuerdo, ¿no? Pues hagan de cuenta que donde vivo hay un estacionamiento grande, es como debajo de los departamentos, ¿no? Allá no pasa el camión de la basura, o sí pasa, pero nosotros en la unidad tenemos como para dejar la basura, ¿no? Son como contenedores del tamaño de habitaciones, así grandototes, y tienen estos como típicos pues puertas como de metal, pero grandotas, como de piso a techo, como con rayas blancas, pero al momento de abrirlos tienen como una llave, un seguro, y al momento de abrirlos empieza a sonar, ¿no? Como el típico sonido de cuando una puerta se abre, metálico, seco, así. Recuerdo bien que iba a ir a tirar la basura, pero esta vez fue como a la medianoche, más o menos. Me dijeron mis papás que tenía que sacar la basura y ya íbamos para abajo, ¿no? Ya tiene varios años, habrá tenido como unos, 5, 6 años de que pasó. Bajé a tirar la basura, me fui caminando a la medianoche todo el estacionamiento, todo derecho hasta llegar a los contenedores, y en ese momento, ya que me estaba acercando, que estaba a unos 3-4 metros de los contenedores, veo que, según yo, estaban cerrados.
Entonces me voy acercando y en el momento que llego como a 2 metros, veo como la puerta se empieza a abrir. Así, con el sonido y se empieza a abrir así. Entonces me voy acercando como para tirarlo porque no le di mucha importancia y que cuando me acerco, del otro lado, como tenía pequeñas rejillas esa puerta, se veía la luz del otro lado, de la parte de afuera, de la calle. Entonces se veía como un pequeño halo de luz y se veía que algo pasó. Y en ese momento, en el mismo estacionamiento, tienen sensores de movimiento que encienden las luces automáticamente cuando te acercas. Pero yo no estaba lo suficientemente cerca para que se activara. Entonces, en el momento que veo que el halo de luz de afuera de la calle pasa algo así como una sombra, las luces se encendieron. Y la puerta se quedó medio abierta. Entonces yo me quedé pasmado en ese momento, sí, como que entra esa sensación como un escalofrío que hiela, o sea, que se te enchila la piel y todo, como que esa sensación de miedo. Y lo único que pude hacer fue agarrar la bolsa de basura y la aventé. Y la aventé hacia el contenedor. La aventé al contenedor y que me alejo corriendo. Pero lo raro es que ya que me estaba alejando, ya que estaba como a unos 20 metros, que ya era como para regresar a la escalera de mi casa, volteo a ver, para ver, pues, como es de sensor de movimiento de esta lámpara, en el momento que ya no detecta el movimiento, se apagan las luces. Volteo a ver y seguían encendidas. No se apagaron. Entonces que me doy la media vuelta y me voy corriendo. Y ya. Un gato. Eso pensaba. Sí, hay mucho gato. Pero en ese momento. Te da miedo en ese momento. Ajá. No. Lo que pasa es eso, ¿no? El temor que sientes en el momento en que estás viviendo algo. Aunque sea tu imaginación, porque podría ser, ¿no? Yo pienso, tengo la imaginación bien grande. Sí, lo que, Exactamente. lo que decían hace rato, ¿no? Acerca del miedo a lo desconocido. Por lo regular es también eso. A la muerte, a lo que sigue. O sea, ves una puerta que está chirriando mientras se mueve. ¿Sí se dice así, no? Chirriando. Mientras se mueve. Y sabes tú que pues, no debería de haber nadie ahí. Entonces desconoces qué es lo que está provocando eso. Y eso también puede producir miedo. Empieza a condicionarte. Perdón. Cuando estábamos pequeños, mis hermanos y yo, no tan pequeños, o sea, como adolescentes, ¿no? Estábamos un día peleando porque, perdón, jalábamos el botón, el que se adueñaba de la tele y quitaba el botón, para cambiarle, para que ya nadie le cambiara, ¿no? Y entonces estábamos peleando por qué ver. Y en ese momento del pleito, teníamos una puerta así frente, estamos en una sala y de lado otra puerta. Se abre una de las puertas. No había nadie. Se abre la puerta y mi hermano, que es un poco mayor que yo, dice, pásale, pero cierra. Y entonces se abre la otra puerta y se azotan los dos Y se cierra. y los vidrios botan hacia donde estábamos. Nosotros en ese momento llegaron mis papás. Cuando vieron que los vidrios se rompieron y llegaron pues enfadados porque quién había roto ese vidrio. Y estábamos todos así en el sillón viéndonos, ¿no? Porque qué malo es invitar a alguien. Y luego, pásate y cierra la puerta. Había dos puertas, se abre la puerta, se abre la otra puerta y se azotan. Sí, se habla ¿El mucho aire? ¿De qué ¿El aire? maneras? No creo. Yo tampoco, pero ni siquiera de noche, era como mediodía. Por eso dicen que nunca ni les hables cuando hay alguna aparición, ni tampoco los invites a quedarse no, ni a eso es pasar. malo, malo. Era lo que iba a decir, que hay muchos relatos, ¿no? Que dicen, no, es que lo invitó a pasar Vale. casa infestada de demonios. Pero también se salió. Y como le dijeron, pásate y cierra la puerta, pues las dos puertas. Y mis papás pues nos cuestionaron, entonces, Qué miedo. Qué bien. ¿Ustedes no han invitado a pasar? No, y no pienso hacerlo, gracias. No, pero ya una vez que yo fui a ver a mi mamá, luego viajo a mi pueblo a ver a mi mamá y me quedo no mucho tiempo, 1 o 2 días. Una vez que fui, yo creo que porque estábamos a unos días de la festividad de Día de Muertos, entonces yo fui como 3 días antes
Y mi mamá pues es una persona muy católica, casi va a los rosarios, a la iglesia todo el tiempo. Entonces una vez yo fui y me quedé a dormir pues ahí en mi casa. Entonces pero pues, en ese día nada más estábamos mi mamá y yo. Entonces nos quedamos en el mismo cuarto. Y ya mi mamá me dice, era como a las 5 de la mañana. Y me dice, sí, cuando te levantes, dice, pues desayunas. Le dije, sí. Y ya le pregunté a dónde vas. Dice, pues me voy a la iglesia porque siempre hacen rosarios en las mañanas. Y entonces dije, bueno, pero así como que entre durmiendo. Entonces escucho cuando mi mamá sale de la casa, cierra la puerta y se va. Ya como a los, como 2 minutos, escucho que alguien entra, pero abre la puerta principal, y como la puerta de mi casa es de madera, pues escucha lo mismo que decían, como el chirrido de la puerta. Pero se escucha que entran y cierran como si le pusieran el seguro a la puerta. Y yo, bueno, en ese entonces le hablé a mi mamá. Bueno, yo pensé que era mi mamá y le dije, ¿por qué te regresaste? Así. Pero no me contestó nadie. En eso pues prendo la luz del cuarto y salgo a asomarme como a la sala para ver quién era. Pero cuando yo me levanté ahí para ver, pues la puerta estaba cerrada, pero no tenía seguro por dentro porque mi mamá pues había salido y había cerrado por fuera. Y entonces, pues sí, la misma sensación de cuando tienes miedo, ¿no? Se te hormiguea la espalda, empiezas a sudar así frío, y dije, pero si no es mi mamá, ¿quién era? Porque aparte, pues, nada más estábamos ella y yo en ese día, entonces sí me dio como que mucho miedo. Pero yo escuché que alguien entró y le puso el seguro por dentro, como cuando le haces así, le cierras a la puerta. Y me di cuenta que pues, no era mi mamá, nadie se había regresado. Sí, me dio mucho. Pero tampoco era nadie, ¿no? No había nadie. Entonces digo, no precisamente que los tienes que invitar a pasar, porque se invitan solos. ¿Cómo reaccionamos muchas veces a los sucesos paranormales en nuestra vida cotidiana? Pues yo no tengo ninguna forma, a veces me da risa, a veces con enojo, como me pasó con este rayón, que pues, aquí voy a estar, ¿no? Fíjate que me pasó alguna vez algo similar y reaccioné diciéndole a lo que estaba ahí, qué feo estás, ¿eh? Así bien te va a querer. Y me chistó y se fue. ¿Te chistó? O sea, así, Ah, chistar. ahora. Así como Ahora, diciendo, señora, ¿no? ¿qué onda con Yo nada eso, más no? ando buscando cómo llegar a la luz. Pero, o sea, y se me hizo chusco porque no lo pensé, no sé por qué lo dije, pero eso me salió. Otras veces me ha pasado que rezo, otras veces me ha pasado que maldizco, otras veces no, pero así como que reaccionar, todos reaccionamos de diferente forma, yo creo que de acuerdo a tu estado de ánimo o al momento, la verdad no sé, pero yo nunca reacciono igual. Yo me espanto. Ah, bueno, yo también me espanto. O sea, empiezas sintiendo el temor y todo, pero en mi cerebro pasan 1000 cosas que puedo hacer. Digo que en ocasiones, porque me han pasado muchas cosas, he reaccionado rezando, otras veces maldiciendo, corriendo, pidiéndole que se vaya. Pero lo más chusco que me pasó es decir, oye, qué feo estás, ¿quién te quiere así, no? Nadie te quiere. Y entonces, la reacción de lo que estaba así, de que chistó, y se fue, dije, pues justo era lo que le tenía que decir. Como el chavo abajo de la mesa. Pues, Sí, ¿cuál ¿no? es tu forma de reaccionar, Viti, ante estos sucesos paranormales? Siempre soy mucho de... No pasa nada. Sí, una vez me dejaron a mi sobrinita pequeñita, que tenía como 5 meses, no llegaba el año. Yo le estaba cuidando en el cuarto donde vivía mi primo. Entonces él se fue a la tienda y su baño estaba enfrente de donde yo estaba, ¿no? Su baño se cuenta que se abre con un seguro y la persona que entra cierra con un seguro por dentro. Estaba cerrado por fuera, no había nadie. Entonces me empiezan a tocar la puerta del baño. Y así como que, ok, voy a abrir la puerta, a lo mejor alguien se quedó, no sé, un gato.
Abro la puerta y dije, ya, güey, no manches, o sea, ya te abrí, ya pudiste salir y te volviste a encerrar, no mames. Entonces fui otra vez, abro de nuevo la puerta y ahora la luz estaba apagada. Y digo, bueno, entonces la vuelvo a cerrar, me vuelvo a poner ahí a ver la televisión y así como si nada, o sea, no es como que me dé mucho miedo antes de mocoso, sí, ¿no? O sea, te dicen, ahí sale el bruja, el diablo, ¿no? Y sientes ese temor. Normal. Yo lo tomaba así muy... Cuando era más joven y bello. Sí lo tomaba muy como de miedo, ¿no? Así sí, como que me espantaba bien feo y me metía a las cobijas y ya saben, ¿no? Una cobija puede con el mismo diablo. Te tapas con la cobija y ya, nada te pasa. Sí, era muy así, ¿no? Que me encerraba, me ponía la cobija y ya, o sea, así, no pasa nada, no es real, así. Ya después, no sé, empecé a agarrarle el gusto al terror, a todo esto. Y ahorita se me pasa así, es como de... Y voy a investigar, como en toda película de terror, lo que no debes hacer. ¿Qué pasa si te tocan adentro del baño cuando no hay nadie, no? ¿Te encierran? ¿Nunca les ha pasado que les encierren en el baño y no hay nadie? No. A mí sí. Fue el que le dijiste que estaba... No, es el que estaba peor, ese fue. Eso fue lo último que me ha pasado, de que te cuento, no. Esto pasó alguna vez que, cuando cuidaba a mi mamá, que ya estaba malita, pues el baño está a un lado del cuarto donde estábamos y yo salía y pues entraba a ese baño. Y un día entré, pero ya no podía salir. Y entonces yo decía, pues es que es de madrugada, ¿a quién le toco? ¿Qué hago, no? Hay un cancel, o sea, esta parte está separada por un cancel, y entonces cuando entra alguien o sale alguien, tienen que abrir ese cancel. Entonces yo estaba pensando, ¿qué voy a hacer? Y de repente oí que se abrió el cancel, y alguien abrió la puerta, mi hermano, ¿no? Y me dijo, qué bueno que abriste ese. Yo dije, dejaron la luz prendida. Digo, sí. No estaba prendida, sola, estaba yo. Pero alguien me cerró la puerta en el baño. Porque conozco a una persona que también estaba en el baño y le susurraron al oído su nombre. Imagínate estar en esa situación. Y que no haya papel. Eso sí es peor tantito. No. Qué horror, ¿no? Yo creo que cuando te pasan muchas cosas o tienes una secuencia de cosas, ya como que le vas perdiendo el miedo, o cada vez es menos el miedo, o cada vez lo racionalizas más, o no sé, ¿no? Yo busco explicaciones a lo que me ha pasado y muchas veces digo, no más, y me deja de molestar un buen tiempo, pero después vuelve a pasar. A mí me pasa mucho que como estoy en este giro del terror, es así como, mira, una nueva idea. Hay que aplicarlo. Sí. Hace poco fuimos por ejemplo, ¿no? Fuimos a pasear con mis nietos a un lugar de Hidalgo, mis nietos y mi hija. Hay un lugar en donde dicen que hay duendes, de hecho tienen ahí el Museo de los Duendes, ¿no? Y entonces estábamos en la cabaña que rentamos y me pregunta mi nieto, el más chico, ¿a poco, abuela, tú sí crees en los duendes? Y le digo, es puro cuento. Ya pasó, ¿no? La chava que nos estaba rentando me regaló una tarjeta, me dice, con esta tarjeta vas a hacer el recorrido con los niños, no sé qué, y si quieres, ¿no? Pagas una lana. Le pago el dinero, guardo la tarjeta en mi bolsa, y al otro día, al momento de querer ir, pues que no hay tarjeta. Y no hay tarjeta, y dije, pues, ¿qué voy a hacer? Y le hablo por teléfono y le digo, oye, fíjate que no encuentro la tarjeta. No te preocupes, te doy yo. Y bueno, cuando nos íbamos, algo más perdí. No me recuerdo si eran las llaves o qué, pero nunca aparecieron. Y bueno, pues ya nos fuimos al recorrido, anduvimos todos por ahí, estando en el bosque, porque ahí nos iban a platicar de unas leyendas. Me caí, nos dieron unas linternas así que dicen que
tenían petróleo y yo estaba cuidando que, no recuerdo si era mi nieto o mi nieta que iban conmigo, creo que era mi nieto. Iba moviendo el palito y se chorreaba el petróleo, entonces yo me empecé a angustiar, ¿qué tal que se prende este canijo, no? Le quito el palo y yo iba caminando así con el palo y de repente pierdo el piso. ¿Cómo fue? No lo sé, pero fui a dar hasta allá con mi humanidad, ¿no? Y ya ya me levantaron, seguimos el recorrido. Ya llegamos ahí y estaba una niña vendiendo pulseritas y todo. Y por alguna razón me dijo ella que yo que me había como burlado, ¿no? Que los había invocado, no sé qué me dijo que había yo hecho. Y le digo, pues yo nada más dije que no existen. Y se empieza a reír y me dice que le compramos una pulserita, ya le compró la pulserita. Pues regresamos, estábamos ahí, llegamos al cuarto. Algo yo había perdido, lo perdí en el camino, algo se me había extraviado a alguien, antes la tarjetita también, y yo había vaciado las bolsas, revisado todo, y no había nada. Pues al otro día, estábamos preparando las cosas, no recuerdo si era para salir o para ir a otro país. Ahí estaban en mi bolsa. En la bolsa que yo había revisado y estaba todo juntito. Todo lo que se había desaparecido. Todo lo que se había desaparecido. Los duendes. Los duendes o los espíritus. Bueno, es que esto de los espíritus chocarreros es porque alguna vez escuché justamente con el Chavo del Ocho que había espíritus chocarreros, ¿no? Pero yo digo, en este caso creo que los duendecitos me jugaron mala pasada y durante algo de tiempo se me estuvieron extraviando cosas por un rato y luego las encontraba donde ya había buscado. Y alguien me dijo, ponles unos dulcecitos. Y dije, nah, que se vayan sin dulces. Pues sí, terminé poniendo los dulcecitos. Con eso de los duendes me acuerdo mucho de... Me pagan en quincena. Yo revisando mi cuenta de banco, en ceros, los duendes. Sí, ¿alguna vez se han podido comunicar con esos entes o alguna entidad? O sea, que les hayan dicho algo mediante algún juego o hayan escuchado que les hablen o hayan recibido un email. Pues, bueno, sonará muy raro, muy loco, pero sí es una anécdota que sí tenemos. Ya que estamos hablando de anécdotas, Yo también tengo una. Justo me inspiré en para crear nuestro relato. Si no es el anterior, es uno antes, me parece. Pero si ya vieron, les dejamos la tarjeta por aquí. Pero si ya vieron el relato de Window Demon, me parece. Eso es una historia real. Me pasó. Estaba con un amigo y con mi hermano. Estábamos justo aquí en la oficina, lo que es ahorita nuestro podcast de Pesadilla Eterna. Estamos en la parte de la oficina. Hay un escritorio y hay una computadora. Y enfrente del monitor de la computadora hay una ventana. El punto es que pues ya sabemos que aquí en el edificio, en donde estamos ocupando el estudio, siempre ha habido como, podríamos decir, un ente que más lo conocen algunos trabajadores de la parte de abajo, pues sí los han como espantado o así. El punto es que no sabemos si es el mismo, pero ese día estábamos editando justamente un video y estaba buscando en la galería o en la biblioteca de audio de YouTube para otro canal un audio, y estábamos checando, ¿no? Audios de terror o esto, lo otro, así, varias cosas. Y una de esas sale un audio que tiene el título de Window Demon. Pero es raro porque siempre en la biblioteca de audio, por ejemplo, existe una lista con todos los audios que existen, bueno, que están disponibles. Siempre después de la lista tiene la duración, el artista, cómo reproducirla, descargarlo, y tiene como, o sea, tiene varias varios como filtros de información, perdón, o como la información de la pista. Esta me extrañó porque decían duración 0.01, o sea, duraba un milisegundo. Un milisegundo ese audio. No lo podías descargar
Y cuando decía nombre del artista o el creador, no tenía nombre, o sea, estaba en blanco. Y yo me quedé así como de, no, pues, por curiosidad, le di en play. Lo puse en reproducir y se escuchaba un audio como si fuera estática. O sea, como las teles viejitas, como un nada más. No sonaba nada más. Y digo, no, pues debe estar corrupto el archivo, no debe servir o algo, no sé. Entonces lo que hice fue tratar de quitarlo. En el momento que le pongo la X, se trabó la computadora. No se quitaba. Dije, no, pues, ¿qué hago? Pues ya mejor cierro el navegador, cierro YouTube y ya. Le pongo encerrar el navegador. Tampoco funcionaba. Se quedó congelada la pantalla. Pero el audio seguía reproduciéndose y seguía reproduciéndose. Y parecía eterno porque seguía. La computadora se congeló, no funcionaba de plano. Hasta que dije, no, pues voy a tratar de quitarlo, ¿no? Entonces, que apago la computadora, bueno, el monitor lo apago, le bajo el volumen y lo voy a reiniciar. Reinicio la computadora, se apaga, todo bien. Para esto tenía a mi hermano en ese momento, o sea, es testigo de todo esto, y a un amigo mío. Entonces, en el momento que apagamos la computadora y la estamos reiniciando, se escucha justo en la ventana que está enfrente del monitor, se escucha 3 veces. Y los 3 nos quedamos. ¿Qué pasó? Entonces, cuando vemos hacia la ventana, vemos como algo que pasa así como muy, muy rápido. Pero se veía como pues, estábamos sentados todos. Y en el reflejo de la ventana se veía que algo pasó así. Y tenía una altura como si fuera un adulto. Como de, que unos 70, uno atrás de nosotros. Volteamos y no había nada. Es un cuartito. Entonces, nada más pasó así y ya. Y cuando volteamos a ver, pues no había nada. Era un gato. ¿Cómo será un gato? Aquí no hay gatos. Era un cacomix. Era el gato volado. Gato volador. Entonces, pues intuimos que lo que sea que haya sido eso, estuvo del otro lado de la ventana. Y en el YouTube también. Y pues, aparte, el audio, porque se llamaba Window Demon, el demonio de la ventana. Y luego nos tocan la ventana. Son puras conjeturas tuyas, delirios. Entonces fue como de... Y no fui solo yo, porque mi hermano estaba presente y uno de mis amigos estaba presente. Lo dudo, porque no saben hacer esas cosas técnicas. ¿Quién sabe? Y bueno, después de eso sí como que nos dio como miedito, como por 1 o 2 semanas regresar aquí a la oficina. Pero eso ya tiene un tiempo, ya tendrá unos 3 años, más o menos, unos 3, 4 años. Contenido. Bueno, pero ¿quién hubiera dicho que ahorita estuvimos grabando sobre eso? Pues pasó, ¿no? Sí, exactamente. Y es eso, que pasan cosas que pues te dan miedo y pasa el tiempo y se te olvida y de repente las empiezas a recordar, ¿no? En momentos como este, por ejemplo. Sí, exactamente. Y por ejemplo, ¿alguno ha tenido como no solo este encuentro con lo paranormal, sino se ha podido comunicar con alguien o algo? Pues yo no es que me haya comunicado con nadie porque me he cerrado a esa idea y personas me han dicho que a lo mejor tendría que hablar con las cosas estas que veo, pero yo no he querido, ¿no? Pero sin embargo, alguna vez en el trabajo, cuando se aparecieron las impresoras estas de hojas continuas, yo había trabajado mucho un día y apagué todo, estoy segura que apagué todo, y al otro día la secretaria me dijo que había un montón de hojas usadas, que no fuera así, que el medio ambiente, que no sé qué, ¿no? Y no sé cómo volteamos y entre toda la palabrería que había, que no había nada definido, se leía: hola papá, mamá, soy Iván, estoy bien. Pero todos eran como letras al azar, ¿no? Que habían puesto. No, era como una sopa de letras, toda la hoja, pero dentro de todo eso se veía: hola papá, mamá, soy Iván, estoy bien. Y me pregunto cómo fue que vimos ese mensaje, porque pues lo vimos las dos. Era una hoja de letras sueltas
Y fuimos por un marcatextos y lo marcamos y sí, eso decía: hola, papá, mamá, soy Iván, estoy bien. Y dices: ¿qué pasó aquí? Lo que me pregunto, ¿quién era Iván? Bueno, No sé, pero seguramente era autista. yo pienso que eso podría ser otra historia, ¿no? Sí. Pero eso nos pasó y en muchas hojas de papel que se escribieron se repetía lo mismo, pero yo estoy segura de haber apagado la impresora y la computadora, porque eran viejísimas ya cuando apenas estaban apareciendo, ¿no? Entonces, y fuera de eso, pues alguna psicofonía, ¿no? Que de repente estás comiendo con personas y de repente en tu oído dicen algo, una palabra. También me ha pasado. Sí, eso también me ha llegado a suceder y se siente bien raro. Pues sí, porque es en tu oído y dices, ¿escucharon? Y nadie lo escucha. Nada más tú, ¿no? ¿Alguien Sí. escuchó el gran pala? Uy, ahí en tu oído. Sí es feo, sí es feo. Da como cosita en Ajá. ese momento, ahorita es como de... Bueno, ya después de que pasó, sí, ya dices, bueno, pues ya pasó, pero cuando está pasando en el momento se sientes como que algo frío te recorre la espalda y todos los vellitos de tu piel se levantan. Sí, se siente como ese miedo, la adrenalina. Así es. Y Pero por eso, ya más no. tú, Axel, Pues no. Bueno, pues ahorita en mi actual trabajo, pues no conocemos mucho porque el lugar es nuevo, pero pues no sé si sea algo paranormal, pero hemos escuchado así como ruidos, como que el techo de arriba cruje, como si alguien anduviera allá arriba. En una ocasión, bueno, es que ya a mí me ha tocado entrar muy temprano a trabajar. Luego me voy a las 4 de la mañana, bueno, faltando 5 de la mañana. Yo salgo de la casa y me voy para el trabajo. Y normalmente pues la mercancía que trabajamos nosotros nos llega en cajas como de plástico. Entonces luego nos toca desarmarlas, hacer paquetes de cajas y luego escuchamos que luego nos tiran las cajas o vuelan las cajas. Entonces pues, hemos escuchado que nos avientan las cosas. Esos son chocarreros y agresivos. Sí, porque Una compañera estaba en su hora de comida, entonces estaba pues, ahí viendo videos en su teléfono y de repente escucho que atrás de ella se le empezaron a caer las cajas y se volteó y las cajas seguían cayéndose Pero cajas vacías, ¿no? cajas vacías. Ah. Pues es lo que te dije, son cajas desarmadas, cajas desarmadas que están las cajas con todo, empaquetadas. con todo el pedido. Entonces pues, se caen de arriba y dice mi compañera, pues si yo los acomodé bien, ¿cómo se pudieron haber caído? Pues entonces no las acomodaste bien. Pues sí, pues de repente se escuchan cosas, pero pues ellos sí como que sí se espantan. Digo, pues sí, ha de ser algo como algo que no conocemos, algo paranormal podría ser. Digo, porque pues, no conocemos el lugar, no sabemos qué fue o así. Justo. que a veces no sabemos qué fue antes de ser lo que es, ¿no? Como en algunas escuelas que alguna vez fueron panteones, ¿no? Como todas las escuelas que dicen, Como todas las aquí antes era un escuelas. panteón. Ajá. Y los panteones, aquí antes era una escuela. Y así, ¿no? Es que tendríamos que conocer más historia del lugar en donde estamos para saber por qué nos pasan algunas cosas, ¿no? Sí, exactamente, pues llevan muchísimo tiempo las cosas ahí. Nosotros somos los nuevos. Somos los invasores. Sí. Suena crudo, pero sí. ¿Suena a película? Pero sí. Pues sí. Pues bueno, esperemos que les haya gustado. Aunque un poco breve, pues esperemos que esta nueva sección de Pesadilla Eterna les haya agradado. Y si les gusta este tipo de relatos o anécdotas, pues sea que hayan sido personales o si tienen incluso alguna que quieran compartir, pues pueden dejar su comentario en la cajita de comentarios. Pues ya saben que si les gusta este contenido, pueden suscribirse, dejar su like y alguna cosa que le quieran decir a las personas que nos están viendo. Sí, que nos cuenten todas sus anécdotas que les hayan pasado, sobre todo cuando les da mucho miedo, para ver si se nos da alguna idea de, ya saben, leyendas, lloronas y demás cositas. Es que nos escriban y nos den like.
Claro, denos like, comenten, compartan, Compartan. sobre todo. Y suscríbanse. Nosotros somos Pesadilla Eterna y esto es Radio Radio Pesadilla.